Aquí señor nostálgico con nuevas creepies y tenemos un titulazo hoy, que nos representa en 95% a todos jaja. Este título fue gracias a John Blaze que tuvo 62 likes en su comentario hasta la fecha. Empezamos. A pesar de lo que algunos puedan decirte, trabajar en este campo no es tan malo. Claro, algunos ancianos pueden ser complicados a veces, y como en cualquier otro trabajo, este tiene momentos que revuelven el estómago. Pero la mayoría de ellos son adorables, y todo lo que se necesita para conectar con ellos es algo de compasión y paciencia. Así que sí, en general amo este trabajo. No lo dejaría si pudiera evitarlo. La única parte que no me gusta son las confesiones ocasionales de algunos pacientes. Dicen que la gente puede sentir que su final se acerca, y después de algunos años trabajando aquí, he llegado a creerlo. Algunos no tienen a nadie más, ni familia ni amigos, así que ventilan sus secretos, por así decirlo, frente a nosotros, las enfermeras. La mayoría de las veces, son cosas bastante leves. El viejo Gregory engañó a su esposa en sus 30s, Larry solía estar metido en el BDSM más hardcore, Lisa robó de su empresa durante un tiempo. Cosas que no necesariamente esperas, pero que no te sorprenden al pensarlo bien. Otras veces, rozan lo perturbador. Jenkins tuvo una pelea en un bar y huyó. Hasta el día de hoy no sabe si el otro tipo sobrevivió. Sasha tuvo un aborto sola, sin decirle a su novio de entonces que estaba embarazada. Ciara abandonó a su familia, huyendo en la noche para comenzar una nueva vida, y los carteles de personas desaparecidas la atormentaron por dentro. Ese tipo de cosas se meten bajo mi piel, pero al menos puedo entender de dónde vienen. Puedo simpatizar, incluso si no apruebo sus acciones. Pero luego están los monstruos. Aquellos que han cometido actos verdaderamente atroces, y cuyas confesiones me quitan el sueño. Julia, la dulce anciana más amable que podrías conocer, manipuló emocionalmente a su esposo hasta llevarlo al suicidio para cobrar su seguro de vida. Freddy ayudó a incendiar un pueblo entero durante la guerra de Vietnam, deleitándose en las llamas y los gritos de los moribundos. Sally abusó de su hijo durante su crecimiento, al punto de causarle una serie de problemas de desarrollo. Aclaro que no estuve presente para todas esas confesiones. Entre las enfermeras solemos compartirlas, por mórbido que parezca. Júzganos si quieres, pero no pedimos que esas cargas se nos echaran encima, y buscamos alivio donde podamos encontrarlo. La mayoría de las veces es simple chisme inocente, del tipo: no creerías lo que Gus hacía cuando era joven. Otras veces hay lágrimas y llantos silenciosos en la sala de descanso, expresiones pétreas y una atmósfera opresiva, sin un atisbo de ligereza a la vista. Pero así es la vida en este campo. La mayoría hemos aprendido a vivir con ello, y quienes no pudieron, se fueron. Yo misma estoy en el primer grupo, y no creo que lo ocurrido anoche cambie mi forma de pensar. De todos modos, me estoy adelantando. Necesitas algo de contexto para entenderlo. Todo comenzó con Parker, así que ahí debería empezar yo. Él es un anciano amargado. No hay manera de endulzarlo. Un tipo difícil de tratar, con odio y rabia hacia todo y todos sirviendo bajo la superficie constantemente. Es de esas personas que no estarán satisfechas hasta que arruinen por completo cualquier pizca de alegría en tu día. Ha estado aquí desde antes de que me contrataran, así que las otras enfermeras me advirtieron sobre él desde el primer día. Que Dios te ayude si tienes que interactuar con él, puede arruinarte toda la semana solo con abrir la boca. Me dijeron. No las tomé en serio, pensando que no podía ser tan malo. Spoiler. Lo era, pero no de las formas que esperas. No se ponía violento físicamente como otros ancianos, no nos lanzaba pañales empapados en orina y mierda, lanzaba palabras. Pero sabía cómo usarlas para que dolieran, y dolieran profundo. Nuestra primera interacción ocurrió cuando tuve que revisarlo para asegurarme de que tomara su medicina. Era una tarde agradable, y encontré al viejo Parker en su habitación, descansando en su sillón reclinable. Estaba mirando hacia las ventanas, dándome la espalda, y no se molestó en voltear a verme cuando entré. Buenas tardes, señor Parker. Lo saludé. Hola, carne fresca. Me escupió con una respuesta llena de desprecio.
Apreté los dientes y traté de sonar educada al contestar. Mi nombre es Jessica, pero... Carne fresca. Me interrumpió. No durarás ni un mes, así que no me molestaré en aprender tu nombre. Ahora, ¿por qué estás aquí, carne fresca? Le expliqué el motivo, y señaló con el dedo la botella de pastillas vacía en la mesita junto a él. Luego volvió a mirar por la ventana hacia el atardecer sin decir otra palabra, así que me retiré. Así pasaron las primeras 3 semanas. Iba a su habitación por esto o aquello, él soltaba algún comentario sarcástico para insultarme, y yo me mordía la lengua. Estaba claro que no quería a nadie cerca, especialmente a mí. Pero nunca he sido de rendirme, y no estaba dispuesta a ceder ante un viejo cascarrabias con una vendetta contra la felicidad misma. ¿Sigues aquí?, me preguntó en la 4ª semana, cuando pasé por su habitación para cambiar su ropa de cama. Dios mío, mujer, eres tan lista como bonita. Estaba en su sillón reclinable de nuevo. Pasaba la mayoría de sus tardes y noches ahí. Durante el día solía estar afuera o en el área común, aterrorizando a quien se cruzara en su camino. Pero en cuanto se acercaba el anochecer, se retiraba a su habitación y miraba por la ventana hasta quedarse dormido en el sillón. Ignoré su comentario, acercándome a la cama con un juego limpio de sábanas y fundas. ¿Qué? ¿Se te comió la lengua el gato? ¿Olvidaste cómo funcionan las palabras? Seguía molestándome. Quité la sábana vieja y la dejé en el suelo, aunque no estaba tan sucia. Eso no sería una gran sorpresa. Honestamente, lo único que me sorprende es que hayas aprendido a hablar en primer lugar. Ahora, no recomiendo hacer lo que hice. Reaccionar como reaccioné. En ese momento, debería haber tirado la toalla y alejarme. Pero no lo hice. Después de 2 semanas de ese tipo de abuso diario, exploté. Tiré las sábanas nuevas descuidadamente sobre la cama y caminé con pasos firmes hacia su sillón. Escucha aquí, saco de bolas arrugadas. Le solté. No sé cuál es tu problema, pero no necesito este tipo de trato en mi vida. No me sorprende que tu familia te haya abandonado. Con esa actitud yo también te habría dejado en un asilo a la primera oportunidad. Le lancé insulto tras insulto, sacando lo peor de mí. Esperaba que Parker me respondiera de la misma manera, pero en lugar de eso, se quedó ahí, aguantándoselo todo. Con cada palabra colorida que salía de mi boca, las comisuras de sus labios se curvaban un poco más, formando una sonrisa satisfecha. Solo me detuve cuando se me acabó el aire, y él esperó un momento para asegurarse de que había terminado. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó. Jessica. Jessica, repitió, dejando que cada letra saliera de su boca lentamente. Te diré algo, me agradas. Y así quedó todo. Volvió a mirar por la ventana, y pude llevar a cabo mi trabajo en paz. Me arrepentí del estallido por un tiempo, temiendo que de alguna manera se volviera en mi contra y me costara el trabajo, pero Parker no le dijo a nadie. Fue nuestro pequeño secreto. Desde entonces, cada día que me veía, sonreía. Seguía lanzándome comentarios, pero eran diferentes, más joviales. Ya no buscaban insultarme y hacerme huir, solo molestarme un poco. Pero podía trabajar con él sin derrumbarme en lágrimas después, así que lo tomé como una victoria. Con el tiempo, comencé a devolverle las bromas. Me llamaba con su insulto del día, yo le llamaba con el mío, nos reíamos y seguíamos adelante. Lo que quiero decir es que desarrollamos este extraño vínculo, y en realidad comencé a disfrutarlo. Empecé a esperarlo con ganas. No hablábamos de nada más. Yo no sabía nada de él y él no sabía nada de mí, pero a mis ojos eso solo añadía al encanto. La vida siguió, y antes de darme cuenta, llevaba años trabajando allí. Los rumores sobre Parker abundaban, todos tenían sus teorías y creencias, pero yo no podía confirmar ni desmentir ninguna. El hombre seguía siendo tan misterioso para mí como lo había sido el primer día. Entonces, hace como un mes, las cosas empezaron a cambiar. Hablaba menos, hacía menos comentarios. Pasaba cada vez más tiempo en su habitación, aislándose de todos. Parker siempre había sido muy autosuficiente para alguien de su edad, pero empezó a necesitar ayuda con cosas, y podía ver cómo eso lo destrozaba por dentro. A mí no me molestaba, para eso me pagaban, pero el hombre tenía su orgullo.
Se negaba a que lo viera un médico a recibir tratamiento, así que todos esperábamos que no le quedara mucho tiempo. Una perspectiva que alegraba a la mayoría en el hogar, pero que a mí me angustiaba. Aún así, sabía que no tenía sentido tratar de hablar con él sobre el tema. Una tarde, antes de irme a casa, fui a revisarlo. Parker estaba en su lugar habitual, en el sillón reclinable, con las cortinas abiertas y la ventana de par en par. El sol ya se había ocultado, hundiéndose bajo el horizonte y pintando el cielo de rojo mientras la noche empezaba a caer. No reconoció mi presencia hasta que me detuve a su lado. «Hola, Jessica». Me saludó, con la voz baja y áspera. Casi le respondí con un «Hola, huesudo», pero la forma en que pronunció mi nombre me detuvo. Por primera vez en todos los años que lo conocía, sonaba serio. Un nudo de inquietud se formó en mi estómago. «¿Todo bien, señor Parker?». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, tirando de su rostro demacrado. Una risa seca y ronca salió de su garganta, pero dejó que mi pregunta quedara flotando en el aire durante un largo momento. «¿Te vas a casa por la noche?», preguntó. «Sí». «¿Podrías quedarte un rato más?». «Claro». Sabía lo que significaba. Parker sentía que su momento estaba cerca y quería que alguien estuviera a su lado. Me incliné para tomarle la mano, pero un viejo cascarrabias es cascarrabias hasta el final. Me apartó la mano de un manotazo. Así que nos quedamos allí, en un silencio incómodo, viendo cómo la noche se asentaba afuera. «Eres lo más cercano que tengo a una amiga», Jessica dijo de repente. «Lo más cercano que tengo a una familia». Soltó otra risa, pero sonaba triste. «Dios, qué patético soy». Le puse una mano en el hombro, y esta vez no la apartó. No sabía exactamente qué decir, Parker no era de discursos sentimentales. Así que, al final, opté por la verdad. Brutal como era, pensé que apreciaría mi honestidad. «Es tu culpa por ser un viejo gruñón. Podrías haber tenido muchos amigos aquí, entonces ¿por qué no?». «¿Tienes planes esta noche?», preguntó, y negué con la cabeza. «Entonces, ¿puedo responder a tu pregunta con una historia?». «Claro». Se acomodó en el sillón, tomándose su tiempo mientras buscaba las palabras adecuadas. Lo había visto antes en otros, creen que están listos para abrirse hasta que llega el momento de hacerlo. Con un suspiro, se resignó a la situación y empezó a hablar. Parker nació en un pequeño pueblo en la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un hermano mayor y un padre, aunque no recordaba a ninguno de los dos. El primero murió de alguna enfermedad cuando era niño, y el segundo fue reclutado y murió en el extranjero mientras Parker aún era un bebé. Eso dejó a su madre sola para criarlo, pero no eran los únicos que luchaban por salir adelante en ese pueblo. Casi todos los demás también lo hacían. La vida en ese entonces era dura, especialmente para comunidades aisladas como la suya. «Pero tuve una infancia bastante decente», me aseguró Parker. «Mi madre hizo todo lo que pudo, trabajando hasta el cansancio y pasando hambre la mayoría de las noches para asegurarse de que yo no lo hiciera». Hizo una breve pausa, apartando la mirada de la ventana para hacer contacto visual conmigo. Podía notar que estaba incómodo. Recordar el pasado le causaba mucha angustia. Pero después de un largo momento, apartó la vista de mí, volviendo a mirar el oscuro mundo exterior, y continuó hablando. A pesar de los esfuerzos de su madre, la infancia de Parker terminó pronto. Tuvo que madurar rápidamente, convertirse en alguien confiable, ayudar en casa y encontrar trabajo. No era tan raro en esos tiempos. Niños de 8 o 9 años trabajando codo a codo con los adultos. No teníamos muchas opciones. Cosas como recibir una educación o esperar a ser adultos eran poco más que sueños lejanos. Pero, por suerte, Parker era grande para su edad. Con solo 10 años, era más alto y fuerte que sus amigos de 15. Podía manejar el trabajo físico, y tener un par de manos extra, un segundo proveedor, fue un cambio significativo para su hogar. «Todavía recuerdo mi primer pago», dijo con una sonrisa triste. Una suma pequeña, pero estaba orgulloso. Mi madre quería que lo gastara en algo para mí, en algo bonito, pero no lo hice.
Compré un saco de harina para que ella hiciera pan, y usé la tela para hacerme un nuevo par de pantalones cortos. Lo siento mucho. Tartamudeé. Sí, yo también. Pero el tiempo pasó. Parker siguió trabajando año tras año, viviendo el día a día. Los problemas nunca estaban lejos, pero los enfrentaba de frente. Los adultos siempre trataban de pagarle menos por su trabajo, y los otros niños intentaban arrebatarle sus escasas ganancias con frecuencia. La primera vez que me pasó, llegué a casa con las manos vacías, la nariz rota y el labio partido. Dijo con amargura. 5 de ellos me rodearon, era un mundo de perros contra perros en esos días. Cuando tenía unos 13 años, su madre llevó a casa a un nuevo hombre. Parker tenía la esperanza de un cambio. Una oportunidad de tener un padre, un modelo a seguir, alguien que le enseñara cómo ser un hombre. Pensó que la vida se volvería más fácil. Qué equivocado estaba. Dijo. Ese hombre era un abusador alcohólico, algo que Parker y su madre descubrieron pronto. Ella antes que él, pero él vio las señales. Aunque seguía trabajando y llevando su salario a casa, de repente la comida escaseaba. Su madre siempre tenía moretones que trataba de ocultar, y su padrastro siempre estaba borracho. La vez que regresé a casa golpeado nuevamente por los chicos mayores, por una vez tuve esperanzas. Pensé que él saldría y haría algo al respecto. ¿Y no lo hizo? Pregunté con vacilación. Parker buzó. Me golpeó también por ser un marica, según sus palabras. Más vale que no vuelva a pasar, ¿me oyes? La próxima vez que llegues con las manos vacías, te mostraré el verdadero infierno. ¿Por qué no huiste? ¿O buscaste ayuda con las autoridades? Pregunté. ¿Huir? ¿A dónde? Respondió Parker. Y a las autoridades no les importaba un carajo. Siguió soportando el abuso, por el bien de su madre. No podía dejarla sola con su padrastro. Pero la situación empeoró poco a poco. No pasó mucho tiempo antes de que su padrastro tomara el dinero de Parker directamente. Luego empezó a golpear a su madre a plena vista. No pasó mucho antes de que me levantara la mano de manera regular. Dijo Parker. Pero eso mantenía a mi madre a salvo, así que lo aguanté. Las noches en que me golpeaba a mí, ella estaba segura. Y esas noches se volvieron cada vez más frecuentes con el tiempo. Al principio, Parker era golpeado por interponerse, tomando el lugar de su madre. Luego, lo golpeaban por no llevar suficiente dinero a casa, y después, simplemente lo golpeaban sin razón alguna. En algún momento, ya no pude soportarlo más. Me quebré. Admitió Parker. Los otros chicos me robaron el dinero otra vez, y esa noche tuve miedo de regresar a casa. Miedo de lo que me haría. Así que, huí al bosque buscando un lugar para dormir. Y en lugar de eso, encontré un viejo pozo. ¿Un pozo viejo? Pregunté, sin entender qué tenía que ver con todo hasta ese punto. Un pozo viejo. Confirmó Parker. Ya sabes, un agujero en el suelo de donde la gente sacaba agua potable. Sé lo que es un pozo. En fin, encontró ese viejo pozo. Una estructura deteriorada, en desuso y en un estado deplorable. Parker casi cayó en él cuando se inclinó para mirar dentro. Tiró una piedrita, pero nunca oyó que tocara fondo. Luego, escupió en él y gritó hacia el interior del hueco. El sonido de su voz resonó por mucho tiempo, más del que debería haberlo hecho. Parker escuchó con asombro cómo su propia voz reverberaba desde el pozo durante minutos, sin desvanecerse. Pero dejando de lado el asombro, le dio una idea. No me gustó el rumbo que tomaba la historia. Esa noche, sí regresé a casa. Dijo Parker. Lo encontré golpeando a mi madre porque yo no estaba, y en cuanto me vio, me persiguió. Parker condujo a su padrastro fuera del pueblo y hacia el bosque. Más lejos de la civilización, más profundo entre los árboles, hasta que escuchó el eco débil del pozo llamándolo todavía. Me escondí cerca y guardé silencio. Dijo. Esperé a que él encontrara el pozo, y lo hizo. Oyó el eco de mi grito y pensó que había caído en ese maldito agujero tratando de esconderme. El desgraciado se rió de eso. Su padrastro se acercó al pozo y se inclinó sobre el borde, todavía riéndose.
¿Ya aprendiste la lección, maldito bastardo? Parker imitó su voz. Y claro que la aprendí, pero no era la lección que él quería que aprendiera. Parker salió de su escondite mientras su padrastro estaba distraído y corrió hacia él. Solo hizo falta un empujón, dijo con gravedad. Un solo empujón, y cayó de cabeza al abismo, gritando todo el camino hacia el fondo. Desde ese día, el eco de su voz se unió al mío en el pozo. Las autoridades fingieron buscarlo por unos días, pero a nadie realmente le importaba. Solo era un alcohólico desgraciado, así que todos pensaron que había obtenido su merecido. Que había muerto en una zanja o se había ido buscando pastos más verdes y otras personas a quienes aterrorizar. Nadie sospechó de nosotros, dijo Parker. Ni de mi madre, que era demasiado débil para defenderse, ni de mí, que solo era un niño. En los ojos de todos, ninguno de los dos podía haber matado a un hombre adulto. Con él fuera de escena, la vida de Parker mejoró, al menos un poco. Seguía ganando una miseria, y los otros niños seguían acosándolo, pero al menos podía descansar tranquilo en su propia casa. Al principio iba a ese pozo todos los días, luego cada 2 días, y después solo una vez a la semana. Pero los gritos nunca se detuvieron, día y noche. Se volvían más débiles, apenas un susurro en el viento, pero yo aún podía escucharlos. ¿No te daban miedo? Me aterrorizaba, admitió Parker. Pero también vi las posibilidades. Esa respuesta me aterrorizó. Por un momento, consideré dar por terminada la noche, poner fin a la confesión de Parker e irme. Pero también sentí curiosidad, para bien o para mal. Los siguientes fueron los chicos que me acosaban. Continuó Parker. Me tomó mucho tiempo reunir el valor para siquiera considerarlo, pero suficiente abuso lleva a un hombre razonable a acciones irrazonables. La pandilla tenía 5 miembros, su líder tenía 19 años y el más joven era de la edad de Parker. El resto estaban entre ambos. Eran unos hambrientos vagabundos callejeros, los llamó Parker, huérfanos o con vidas en casas similares a la suya, que los empujaron a huir y enfrentar el mundo. Excepto que ellos eran unos holgazanes, dijo Parker. Tomaron el camino fácil. Robaban, estafaban, acosaban a otros niños. Como lo hicieron conmigo. La comunidad no estaba contenta con ellos, pero nunca atacaban a adultos, así que los toleraban. Hasta que golpearon a Parker por 100ª vez, y él decidió que ya era suficiente. Solo quería deshacerme de su líder, dijo. Pensé que su pequeña pandilla se disolvería sin él, pero no pude separarlos. Parker intentó retarlo a una pelea 1 contra 1 fuera del pueblo, pero el líder llegó con el resto de la pandilla, y estaba furioso. Podías ver la sed de sangre en sus ojos desde lejos. Sabía que me harían pedazos como nunca antes, así que, no tuve opción. Los 5 tenían que desaparecer. Parker corrió, y tal como ocurrió con su padrastro, ellos lo persiguieron hasta el bosque. Se escondió cerca del pozo una vez más y, cuando se acercaron para inspeccionar las voces que resonaban, Parker repitió su maniobra anterior. Empujé al chico mayor primero, dijo con voz fría como una piedra. Luego, antes de que los demás entendieran lo que estaba pasando, empujé al segundo mayor también. Los otros eran más pequeños, podía con ellos. Intentaron correr, escapar con vida, pero no podía dejarlos ir. Parker los persiguió, alcanzando primero al más joven. Lo hizo tropezar desde atrás y le aplastó la rodilla para romperla, luego siguió adelante. Al segundo lo agarró por los hombros y lo lanzó contra un árbol de cabeza, rompiéndole el cuello. Al último lo derribé y lo puse en una llave de estrangulamiento. Pateaba, rasguñaba mi brazo, intentó morderme varias veces. Cuando se dio cuenta de que no podía liberarse, empezó a suplicar, a rogar por su vida. Me dijo que no diría una sola palabra de lo que pasó allí. Rogó así hasta que sus piernas estuvieron sobre el borde del pozo. El chico con el cuello roto fue el siguiente, y el de la pierna rota se arrastró bastante distancia antes de que Parker lo alcanzara. Pero lo hizo, y esa noche el pozo ganó 5 voces más. Parker detuvo su relato por un momento y se quedó mirando a lo lejos. Al principio, pensé que me estaba dando un respiro, un momento para procesar lo que había escuchado, o que buscaba las palabras adecuadas.
Miré afuera también, y la silueta de un árbol contra el cielo estrellado temblaba en la distancia. Un grito reverberante siguió. No tenemos mucho tiempo, tengo que apresurarme. Susurró Parker. Yo estaba congelada a su lado, en shock, lleno de miedo, sin saber qué estaba a punto de suceder o qué debía hacer. Había presenciado algunas confesiones antes, pero ninguna se acercaba siquiera a la de Parker. Había confesado 6 asesinatos en el mismo número de minutos, y estaba segura de que habría más antes de que terminara conmigo. La culpa me devoraba por dentro. Confesó. Iba al pozo todos los días, luchando contra el impulso de saltar yo mismo. Nadie extrañó a esos chicos, y nadie en la comunidad culpó a Parker. No era el único al que acosaban, y en algún nivel, todos estaban aliviados de que se hubieran ido. Un problema menos en sus vidas, así que estaban felices de fingir que los 5 habían huido para dedicarse a robos más grandes. Estuve deprimido durante años por eso, pero me seguía diciendo a mí mismo que tenía que hacerlo. Que mi vida era mejor ahora. Mentiras en las que apenas creía, pero me ayudaban a levantarme cada mañana. Otro árbol tembló afuera, más cerca de nosotros, pero esta vez no hubo grito. Parker se estremeció visiblemente. En fin, los años pasaron. La gente empezó a abandonar el pequeño pueblo, yéndose a las grandes ciudades en busca de trabajo. Yo fui uno de ellos, conocí a una chica maravillosa y me fui con ella. También llevaron a la madre de Parker, y los 3 encontraron trabajo en alguna fábrica. Y durante algunos años, Parker pensó que había dejado atrás el pequeño pueblo y sus horribles actos. Hasta que comencé a escuchar gritos por las noches. Voces que reconocía. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, intenté convencerme de que no era más que mi mente enloquecida por la culpa. Otro árbol tembló afuera, seguido por un aullido. Déjame adivinar, todo era demasiado real. Parker asintió con la cabeza. Mi madre desapareció una noche, y nunca la encontramos. La policía de la gran ciudad se lo tomó un poco más en serio, pero no pudieron encontrar ni una sola pista. Sin testigos, sin sospechosos, nada. Pero Parker sabía exactamente dónde buscarla, o lo que quedaba de ella. Después de un largo viaje de regreso a su pueblo natal y una caminata por el bosque, sus peores temores se confirmaron. La voz de su madre se unió al coro torturado en el pozo. Yo, me derrumbé justo ahí. Lloré toda la noche en ese bosque, solo. Se suponía que debía ser yo, no ella. Sin embargo, regresó a casa, aunque solo fuera por su novia, que pronto sería su esposa. Ella estaba embarazada, pronto tendrían a su primer hijo, y Parker quería una vida mejor para ellos que la que él tuvo al crecer. Estaría ahí para sus hijos, para su esposa, para asegurarse de que estuvieran bien. Se casaron sin mucho alboroto, con pocos amigos y aún menos familiares para una boda adecuada, y su hija nació un par de meses después. La bebé más hermosa del mundo. Explicó Parker con un destello de orgullo en sus ojos. Sostenerla, escuchar su llanto, era todo lo que siempre había querido. Suficiente para justificar todo lo que había hecho y pasado en un instante. Otro árbol tembló afuera, y algo tomó forma entre los matorrales al borde de la propiedad. Solté un grito ahogado, y Parker me sujetó del antebrazo, manteniéndome firme mientras intentaba retroceder. Todavía tenemos unos minutos. Dijo con calma. Y no te preocupes, no está aquí por ti. Estás a salvo. Continuó con el resto de su historia, y tuve que esforzarme al máximo para dividir mi atención entre él y Griega. Lo que sea que estuviera allá afuera. Atesoré cada momento con mi esposa e hija, pero ya sabes cómo son estas cosas. Creció en un abrir y cerrar de ojos. Antes de darme cuenta, dijo sus primeras palabras, dio sus primeros pasos, momentos que no pudieron hacerme sentir más orgulloso como padre. La cosa emitió un bramido, un sonido gutural que me sacudió hasta los huesos. Mi primer pensamiento fue un animal muriendo, un coyote siendo atacado o un zorro en celo. Dio un paso adelante, entrando en el círculo tenue de luz alrededor del hogar de cuidado, y vi un rostro humano. Luego otro, y otro más, contorsionados en agonía y unidos para formar una cabeza gigantesca. Entonces esa cosa volvió una vez más. Dijo Parker, levantando una mano para señalar a la bestia que avanzaba.
Más llantos en la noche, más gritos y aullidos. Sabía lo que quería, pero no podía dejar que me tomara a mí o a mi familia. Otro paso reveló su cuello y torso. Músculos palpitantes cruzados al azar, piel estirada hasta el límite, docenas de brazos humanos sobresaliendo en lugares aleatorios. Sus innumerables ojos se movían en todas direcciones, escaneando, buscando. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. O deshacerme de eso o apaciguarlo. Y yo, sabía lo que quería. ¿Qué? Pregunté, tartamudeando y temblando de miedo. Personas. Cuerpos. Víctimas. Respondió Parker. Más de ellas. Le abrí el apetito y ahora tenía hambre. Si no le daba lo que quería, lo conseguiría por su cuenta. Me quitaría mi mundo. No quería hacerlo, traté de convencerme de no hacerlo hasta el último momento. Pero el tiempo apremiaba y estaba desesperado por mi familia, así que, volví al pueblo. Por un momento, deseé que mis ojos pudieran hacer lo mismo que los de la criatura. Quería voltear y mirar a Parker, ver su rostro, pero no me atrevía a apartar la mirada de eso. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, paralizándome en mi lugar. Apenas podía respirar. Dio otro paso hacia adelante, y todos esos ojos muertos y oscuros se enfocaron. Cada uno de ellos se clavó en la ventana, en la habitación, en mí y en Parker. Simplemente, secuestré a alguien. Dijo Parker, su voz quebrándose en llanto. Un hombre mayor que vivía solo. Lo conocía, sabía que había sido viudo durante décadas, y él me conocía a mí. Apenas luchó cuando lo até y amordacé. Esperaba que suplicara también, como lo hicieron los chicos. Esperaba que luchara. Pero el silencio, fue peor de alguna manera. Él, ¿sabía sobre esa cosa? Logré articular con dificultad. ¿Qué? No, claro que no. Respondió Parker. Solo era viejo y frágil, y sabía que no podía hacer nada para detenerme. Tal vez había renunciado a la vida hacía mucho, como terminé haciendo yo. No lo sé. El resto del monstruo apareció a la vista mientras avanzaba hacia la ventana abierta, y había mucho más de lo que esperaba. Tantas piernas moviéndose de manera caótica, golpeando el césped en ángulos incómodos para arrastrar el cuerpo. Se sentía irreal, como si esa ventana fuera una pantalla y yo solo estuviera viendo una película de terror barata con efectos especiales aún más baratos. Por la noche, arrastré al anciano fuera del pueblo y lo llevé por el bosque. Lo llevé hasta el pozo, recé una corta plegaria por su alma y lo dejé caer por el borde. No emitió ni un sonido al descender. El monstruo se detuvo a unos pocos pasos de la ventana y estiró la cabeza hacia adelante. Para ese momento yo era prácticamente inútil, más un adorno que una participante activa. Parker me soltó y trató de levantarse, fallando 2 veces. Sus viejos huesos ya no tenían fuerza, pero su determinación seguía intacta. En el tercer intento logró ponerse de pie, aunque tambaleándose un poco. Regresé con mi esposa e hija después de eso. Dijo, dando un paso hacia la ventana. Y todo estuvo bien por un tiempo. Ver su sonrisa mientras crecía, tenerla a mi lado, mantenía la culpa a raya. Ella era mi mundo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se desmoronara. El monstruo emitió un sonido extraño, como un gorjeo profundo. Uno de sus muchos rostros se desplazó a través de su piel, empujando a los demás, hasta colocarse al frente. Una amplia sonrisa apareció en sus labios, reemplazando la expresión de agonía. La siguiente vez que los gritos regresaron, ya sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo sería el resto de mi vida, qué pecados tendría que cometer. Cada pocos años, volvía a ese maldito pueblo, secuestraba a alguien en plena noche y lo lanzaba al pozo. La sonrisa del rostro al frente se ensanchó aún más, pero el resto no correspondía. Comenzaron a susurrar agresivamente, sus voces se fusionaron y aumentaron de volumen. Seguí haciéndolo hasta que mi hija creció. Hasta que conoció a un muchacho con quien quería casarse y se mudó. Hasta que todos dejaron ese pueblo atrás, convirtiéndolo en un cascarón vacío que el bosque recuperaría. Y pensé que el trabajo estaba hecho, que mi hija estaba a salvo y que finalmente podía dejar que el monstruo me tomara. Que al fin podría expiar todos mis pecados. Parker cerró la distancia hacia la ventana, y el monstruo hizo lo mismo.
Empujó sus numerosos brazos dentro de la habitación, manos grandes y pequeñas que se agitaban en el aire, tratando de alcanzarlo. ¿Y qué pasó con ella?, pregunté. La pregunta se sintió extraña saliendo de mi garganta, como si alguien a kilómetros de distancia la hubiese pronunciado en mi lugar, completamente ajeno a la situación. Parker extendió un brazo, pero se detuvo y giró para mirarme. ¿Qué crees que pasó, Jessica?, preguntó con una voz sombría. ¿Qué crees que me hizo huir por el resto de mi vida? ¿Evitar acercarme a la gente y hacer amigos? Me guardé la respuesta, si no por otra razón, porque tenía una última pregunta. ¿Por qué me cuentas todo esto? Parker esbozó una sonrisa. Esa misma sonrisa traviesa y descarada a la que ya me había acostumbrado. Porque soy un viejo egoísta, respondió con simpleza. Quería que al menos una persona lo supiera y tal vez me extrañara. Y ahora tú lo haces. Dio el último paso que lo puso al alcance del monstruo, y este atrapó su brazo con cientos de dedos. Los numerosos ojos miraron más allá de Parker, directamente a mí. Gracias, Jessica, dijo Parker, dándome la espalda. Ya puedes irte, sería lo mejor. No discutí con él. Caminé lentamente hacia la puerta, retrocediendo. Mi cabeza pesaba, mi mente daba vueltas y mis piernas parecían zancos inestables de 10 metros de largo. Pero lo hice. Llegué a la puerta, salí al pasillo y la cerré con cuidado. Parker me observó todo el tiempo, con una sonrisa pacífica en los labios hasta que el pestillo hizo clic. El resto de la noche fue un borrón. Deambulé hasta la sala de descanso con lágrimas corriendo por mi rostro, aunque no me di cuenta de que estaba llorando hasta que intenté encenderle un cigarrillo y una lágrima cayó sobre él. Mis manos temblaban como en un terremoto, igual que el resto de mi cuerpo. Fumé la mitad del paquete, esperando y rezando para que esa cosa se fuera para poder irme yo también. Un par de horas después, finalmente reuní el valor para salir corriendo del hogar de cuidado y llegar a mi auto. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, con los ojos atentos a cada pequeño movimiento, y no logré dormir ni un minuto hasta el amanecer. Pero regresé al hogar para mi siguiente turno, luciendo como un fantasma. La policía estaba allí, interrogando a todos sobre la desaparición de Parker, y les mentí. No podía decirles la verdad, no cuando ni siquiera sé dónde está ese maldito pozo. Así que sí, mentí hasta que me dejaron en paz. Mentí hasta que subieron a su auto y se fueron. Todos los demás están terriblemente felices de que Parker finalmente se haya ido, y yo destaco entre ellos como un bicho raro. Sentada en su sillón, escribiendo esto mientras se acerca el atardecer, me doy cuenta de que tenía razón en ambos aspectos. Era un viejo egoísta, y dejó atrás a alguien que lo extraña. Siempre me ha fascinado lo extraño e inexplicable. Como periodista independiente, he perseguido historias que me llevaron al corazón de manicomios embrujados, al vientre de minas abandonadas, y una vez, a un pueblo donde todos inexplicablemente hablaron al revés durante un día. Pero estas aventuras, por más inquietantes que fueron, parecían un juego de niños en comparación con la noche que pasé en el motel que existía como si hubiera sido olvidado por el propio tiempo. El motel era una reliquia aislada, un edificio solitario que se mantenía desafiante frente a la naturaleza que lo rodeaba. Estaba ubicado de forma tan estratégica al final de la carretera que parecía marcar el límite de la realidad misma, como si más allá de él existiera un mundo desconocido para la humanidad. La única señal de vida era un cartel de neón, cuyo parpadeo errático luchaba contra la oscuridad, escribiendo motel en un azul eléctrico inquietante. El resto del cartel estaba cubierto, consumido por el óxido y el paso del tiempo. Su deterioro era un testimonio de años de abandono, pero era más que eso. Era una advertencia que pasó desapercibida. El motel carecía de un nombre propio, la anonimidad que lo envolvía lo sumía aún más en el misterio. Era como si hubiera sido intencionalmente olvidado, despojado de su identidad y dejado para existir en la oscuridad. Era una rareza que normalmente despertaría mi curiosidad, pero esa noche, era mi único refugio.
El edificio en sí parecía gemir bajo el peso de los años, su pintura desvanecida se desprendía en grandes trozos, revelando la podredumbre debajo. Sus ventanas miraban fijamente al mundo, como los ojos vacíos de un cadáver, mientras el viento silbaba a través de las grietas, cantando una melodía lúgubre. Era una vista poco acogedora, un lugar que parecía menos un refugio para los viajeros cansados y más un refugio para las cosas que se ocultaban en la oscuridad. Pero con los últimos rayos del sol desapareciendo detrás del horizonte y mi coche inutilizado, era mi única opción. Así que, ignorando el nudo de temor en mi estómago, entré en el motel que existía al final del camino y al principio de la nada. En mi afán por conocer, emprendí un viaje por carretera cruzando el país, dejando atrás la familiaridad de la costa este para adentrarme en los salvajes territorios del oeste. Estaba solo, armado únicamente con un mapa desgastado, un GPS medio funcional y una sed de historias que se encontraban fuera del camino. Mi viejo coche, una bestia maltrecha que había visto tiempos mejores, era mi único compañero en este viaje solitario. El día se desvanecía en un crepúsculo pintado, y me encontré atravesando un tramo vacío de carretera que cortaba un vasto desierto. El paisaje era árido, como una cicatriz en la tierra, con solo esporádicos grupos de vegetación tenaz salpicando el panorama desolado. Era un mundo alienígena, carente de contacto humano, una vasta extensión donde la civilización parecía un recuerdo lejano. Mi coche, tan viejo y terco como era, decidió que este era el momento y el lugar perfecto para rendirse ante sus debilidades mecánicas. Con un último gemido y una nube de humo, se detuvo en seco, dejándome varado en medio de la desolación. Hice todo lo que pude para intentar devolverle la vida, pero no hubo suerte. El sol se hundía rápidamente hacia el horizonte, su luz moribunda proyectando largas sombras monstruosas que parecían bailar y moverse con vida propia. Mi teléfono móvil, usualmente un salvavidas en tales situaciones, no era más que un ladrillo inútil, incapaz de encontrar señal en este rincón olvidado del mundo. Sentí un torrente de ansiedad, una sensación de aislamiento que se apoderó de mí mientras el mundo se oscurecía a mi alrededor. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, vi el cartel de neón parpadeando a lo lejos, su resplandor fantasmal sirviendo de faro en la oscuridad que se acercaba. El inquietante motel, erguido solemne en el límite del mundo conocido, era mi única esperanza de refugio. A pesar de la inquietud que me carcomía, reuní mi valor y mi bolsa de noche, dejando la seguridad de mi coche ahora silencioso. Pero sin otra opción disponible, me armé de valor y me dirigí hacia el motel. En el momento en que empujé la puerta, un pesado silencio cayó sobre mí como un sudario. El vestíbulo estaba sorprendentemente bien cuidado, considerando el exterior deteriorado del motel, pero carecía del bullicio típico que se esperaría. No había huéspedes merodeando, ni charla ni risas llenando el aire, solo una quietud inquietante que parecía zumbaba en mis oídos. El único sonido que rompió el silencio fue el crujir de los pisos de madera bajo mis botas, una fuerte protesta que resonó por todo el espacio, haciendo que mi entrada se sintiera más intrusiva de lo que era. Cada paso parecía levantar el polvo que se había asentado en las esquinas de la habitación, un testimonio de los años de abandono que pesaban en el aire. Al final de la sala estaba el mostrador de recepción, una barra gastada que había visto mejores tiempos. Detrás de él se encontraba una mujer mayor, su figura encorvada como si estuviera cargada por el paso del tiempo. Su rostro estaba parcialmente oculto en las sombras, la escasa luz iluminando lo suficiente como para revelar un par de ojos agudos que me observaban fijamente. Su mirada era penetrante, casi predatoria, como un búho evaluando a su presa en la oscuridad de la noche. Su piel era una red de arrugas, cada línea un testimonio de una vida vivida larga y arduamente. Su cabello era una corona salvaje de plata, brillando ominosamente bajo la tenue luz. A pesar de su fragilidad, había una cierta fuerza en ella, una presencia inquietante que parecía dominar la habitación. No habló, solo me observó mientras me acercaba, sus ojos nunca apartándose de los míos. Me penetraban, fríos e implacables, como si intentara descifrar los secretos que llevaba dentro. Fue un intercambio silencioso, lleno de palabras no dichas y amenazas veladas, marcando el tono de la ominosa noche que me esperaba en este motel sin nombre al final del mundo. La voz de la anciana fue lo primero que escuché desde que la radio de mi coche se apagó horas antes.
Rasposa, como una lija, su susurro seco parecía resonar en el aire inmóvil del vestíbulo. ¿Una noche? Preguntó, con un tono de algo que no podía identificar. ¿Curiosidad? ¿Desconfianza? Solo asentí, sacando un fajo de billetes de mi bolsillo y colocándolo sobre el mostrador. Su mano arrugada se extendió para tomar el dinero, los huesos sobresaliendo agudamente bajo la fina capa de su piel. Deslizó una llave oxidada hacia mí, un pequeño tag metálico estaba atado a ella con el número sexto. Cuando la tomé, nuestros dedos se rozaron brevemente. Su piel estaba fría, casi mortal, provocando un escalofrío que recorrió mi columna. La habitación era, como era de esperarse, tan anónima como el motel mismo. El papel tapiz se despegaba en algunos lugares, revelando parches de yeso húmedo debajo. Una sola bombilla tenue colgaba del techo, proyectando sombras largas y extrañas sobre la habitación. El aire olía a humedad, el inconfundible aroma a moho que persistía como un invitado no deseado. Los muebles de la habitación eran escasos y desgastados. Una cama doble chirriante ocupaba un lado, sus sábanas parecían no haber sido cambiadas en semanas. Una vieja mesa de madera estaba contra la pared, acompañada de una silla tambaleante. El baño era un espacio reducido con accesorios manchados por el óxido. Estaba lejos de las comodidades del hogar, o incluso de una habitación estándar de motel, pero era un refugio. Un refugio del desconocido terror de la noche desolada afuera. Mientras me acomodaba en la cama incómoda, un sonido llamó mi atención. Desde el otro lado de las paredes de papel, llegó un murmullo sordo de voces que se filtró en mi habitación. Era un zumbido rítmico, un coro de voces que parecían estar participando en lo que sonaba como un canto. Las palabras eran ininteligibles, pero cuando puse mi oído contra la pared fría, logré distinguir una frase repetida una y otra vez. En la oscuridad, luz. El canto, repetido en una siniestra armonía, llenó la habitación, las palabras ominosas vibraban a través del silencio, una banda sonora espeluznante para mi primera noche en el motel. El frío que me recorrió la espalda fue como una mano espectral deslizándose por mi columna, una advertencia fantasmal que hizo que mi corazón saltara un latido. Miré alrededor de la habitación, el silencio extraño amplificando la sensación de amenaza. El viento aullaba a través de las grietas en la ventana, una melodía triste que parecía llevar susurros de historias no contadas. Traté de convencerme de que solo era el viento causando el escalofrío, una explicación lógica para calmar el creciente temor. A pesar de la incomodidad, decidí dormir, esperando que la luz de la mañana disipara la atmósfera inquietante de la noche. Me arrastré bajo la manta húmeda, cerrando los ojos con fuerza como si eso pudiera bloquear la realidad desconcertante. Pero el sueño era tan esquivo como un espejismo en el desierto. El canto desde la habitación vecina persistió, la extraña frase. En la oscuridad, luz, se filtró en mi conciencia, creciendo más fuerte y más ferviente con cada hora que pasaba. Era como si el canto fuera una entidad viva, fortaleciéndose a medida que la noche se profundizaba. Frustrado e inquieto, decidí investigar. Parte de mí esperaba encontrar un grupo de entusiastas estudiosos de latino, historiadores excéntricos, cualquier cosa que pudiera explicar el extraño canto. Al salir de la habitación, el motel era una entidad completamente diferente bajo el manto de la oscuridad. El edificio antes desierto ahora estaba vivo, sombras que bailaban tras las cortinas cerradas, sugiriendo movimiento y vida. Figuras sombrías, envueltas en oscuridad, se desplazaban en una procesión hacia la parte trasera de la propiedad, sus rostros ocultos de la vista. Una curiosidad morbosa me tomó. El periodista en mí veía una historia esperando ser desvelada, incluso cuando la parte racional gritaba que volviera al coche y me fuera. Pero no pude. Estaba atraído por el misterio que se desplegaba, como una polilla hacia la llama. Así que, conteniendo la respiración y con el corazón latiendo rápidamente, seguí la procesión, manteniendo una distancia segura, adentrándome más en lo desconocido. Una estructura similar a un granero, escondida en la parte trasera de la propiedad, era un edificio sencillo que llevaba las marcas del tiempo y el abandono. Estaba bañada en una luz suave y extraña que salía por las puertas abiertas, proyectando un resplandor inquietante sobre la zona circundante. Me acerqué con cautela, mi curiosidad empujándome hacia adelante, instándome a descubrir los secretos que se ocultaban en su interior.
Me escondí detrás de una pila de viejas cajas, su madera astillada y desgastada, un escondite adecuado en este rincón olvidado del mundo. Al asomarme con cautela, la vista ante mí envió una ola de miedo helado que recorrió mi cuerpo, congelando la sangre en mis venas. Los huéspedes del motel, previamente invisibles e inaudibles, ahora estaban reunidos en una macabra escena. Estaban en círculo, sus cuerpos cubiertos por túnicas oscuras que tragaban la luz tenue, sus rostros ocultos tras capuchas, convirtiéndolos en espectros sin rostro. Permanecían en silencio, salvo por el bajo zumbido del canto que aún resonaba en el granero, un himno inquietante que ahora sonaba aún más ominoso. En el centro del círculo estaba la anciana del mostrador. Se había transformado de la figura frágil detrás del mostrador en una presencia imponente. Vestida con una túnica carmesí que contrastaba bruscamente con los colores apagados de los demás, era una figura de autoridad, de reverencia. Sus ojos, que antes eran fríos e inquebrantables, ahora ardían, un resplandor fanático iluminándolos desde dentro. En sus manos, sostenía un gran cuchillo, cuya hoja reflejaba la luz, un mango ornamentado que sugería una historia tan antigua y enigmática como la propia mujer. Su voz, seca y rasposa, resonó a través del granero mientras lideraba el canto. En la oscuridad, luz, cada sílaba cortando el silencio como su cuchillo cortaba el aire. Pero fue lo que estaba ante ella lo que heló la sangre en mis venas. Una pequeña figura, que apenas alcanzaba su cintura, estaba nerviosa en el centro del círculo. Era una niña, no mayor de 10 años, su rostro pálido y aterrorizado. Estaba temblando visiblemente, sus ojos grandes se movían rápidamente por la habitación, reflejando la luz tenue con una capa de lágrimas. La realización me golpeó como un golpe. Esto no era solo una reunión, era un ritual. Y la niña, inocente y aterrorizada, era su sacrificio previsto. La escena era aterradora, un tableau de puro mal, y se desplegaba ante mis ojos. El canto tomó un tono más ominoso, las palabras una oscura promesa de lo que estaba por venir. El agarre de la anciana sobre el cuchillo se apretó, la hoja ahora brillaba mortalmente a la luz tenue. Un frío terror se instaló en mi estómago mientras la magnitud de la situación caía sobre mí. Esto no era solo un culto. Era una reunión de fanáticos peligrosos, y había tropezado con su ritual más sagrado y aterrador. Los ojos aterrados de la niña me perseguían, una silenciosa súplica de ayuda en una habitación llena de sus torturadores. El miedo era paralizante, un grito de hierro alrededor de mi corazón. Pero en medio del terror, sabía que había tropezado con una historia tan horrible como intrigante. Mientras el canto se elevaba a mi alrededor, me forcé a quedarme quieto, a observar, a entender. Era un extraño en el corazón de la oscuridad, y escapar no era una opción, al menos, no aún. Justo cuando mi mente comenzaba a correr, intentando procesar el grotesco espectáculo ante mí, una mano fría se apretó de repente sobre mi boca. El mundo a mi alrededor se estrechó al olor penetrante de piel sin lavar y la presión de un agarre que me mantenía cautivo. Fui arrastrado hacia atrás, mi cuerpo chocando con una figura sólida mientras era arrastrado al vacío. Un grito brotó de mi garganta, pero fue sofocado por la mano que me mantenía sujeta con fuerza mortal. El pánico recorrió mis venas, mi corazón golpeaba contra mi pecho como un animal salvaje intentando escapar de su jaula. Una voz fría, un susurro escalofriante, se deslizó en mi oído. No deberías estar aquí. La voz era tan oscura como la noche que nos rodeaba, una advertencia y una amenaza fusionadas en una sola. Los momentos siguientes fueron un torbellino caótico. Recuerdo la lucha impulsada por la adrenalina, mis intentos desesperados por zafarme, el terror helado que me carcomía por dentro. Recuerdo el dolor agudo que brotó en la parte posterior de mi cabeza, cegándome, y luego, nada. El mundo a mi alrededor se desvaneció en un espantoso olvido, las voces del canto fueron lo último que escuché antes de que la oscuridad me reclamara. Cuando volví en mí, me encontré de nuevo en mi coche. El sol de la mañana era una lanza brillante a través del parabrisas, pintando el interior con una luz áspera que me hacía pulsar la cabeza. Mi cuerpo dolía, cada moretón y golpe era un recordatorio doloroso de la prueba de la noche anterior. Sobre el asiento del pasajero, yacía una nota inocente a simple vista, un marcado contraste con el mensaje violento que contenía.
Estaba escrita a mano de forma apresurada, la escritura era irregular, como si se hubiera escrito con prisa. Vete ahora y nunca regreses, decía. Las palabras eran una escalofriante advertencia, un mensaje claro de que ya había pasado demasiado tiempo allí. Mis manos temblaban mientras giraba la llave de encendido, el miedo aún persistía, corriendo por mis venas como una droga potente. Para mi alivio y sorpresa, el coche rugió a la vida al instante, el motor ronroneando como si no hubiera estado en silencio durante horas el día anterior. Sentí que el universo me daba una señal clara, un impulso desesperado para alejarme del motel lo más rápido posible. Eché un vistazo al espejo retrovisor, y mi corazón se contrajo al ver lo que vi. La anciana estaba de pie en la puerta del motel, su figura silueteada contra la luz de la mañana. No me saludó ni sonrió, no gritó ni intentó detenerme. Simplemente se quedó allí, observando, mientras me alejaba a toda velocidad del motel, lejos de la secta, lejos de la pesadilla que se había desplegado en medio de la nada. Mientras me alejaba del motel, la adrenalina comenzó a disminuir lentamente, reemplazada por un agotamiento abrumador. Estaba desesperado por poner la mayor distancia posible entre yo y el motel. Pero un repentino y nauseabundo hedor impregnó el coche, un olor tan repulsivo que me hizo revolver el estómago. Era un olor a descomposición, un aroma que hablaba de algo siniestro. Confuso y alarmado, me orillé al lado de la solitaria carretera. El olor parecía intensificarse, ahora acompañado de una sensación de terror que me devoraba. Con una sensación de hundimiento en el estómago, abrí el maletero. Un grito desgarrador salió de mi garganta al ver la fuente del olor. La pequeña niña del granero, la sacrificada destinada, estaba allí, su cuerpo inerte amontonado de manera desordenada. Sus ojos, grandes y aterrados, miraban a la nada, un testimonio espantoso de los horrores que había enfrentado. La visión era horrenda, un brutal recordatorio de las actividades siniestras de la secta. La realización me golpeó con fuerza. La secta no solo me había advertido que me fuera, me habían dado un macabro recordatorio para asegurarse de que su mensaje estuviera claro. Al colocar el cuerpo en mi coche, la secta no solo me estaba advirtiendo que me fuera y nunca regresara, sino que también afirmaban su poder y control. Me estaban mostrando que podían alcanzarme, incluso en un lugar que consideraba seguro. El acto estaba destinado a evocar miedo y terror, para asegurarse de que no intentara exponerlos ni regresara al motel. Miré el informe y realmente tuve que mirar 2 veces. Seguro que había un error tipográfico. Seguro que esto no podía ser posible. Estaba a punto de pedirle al médico que lo revisara cuando lo escuché hablar por su celular. Estaba hablando con el conductor. Venían del zoológico. Bueno, tal vez no era un error. Cuando las personas superan un peso y tamaño determinados, ya no encajan en nuestras básculas y dispositivos más pesados, sin doble sentido. Para pesarla usaron una báscula que se usa para pesar osos y cosas así. Ahí fue donde me quedé atónito. Ella pesaba más de 550 kilogramos. He tenido pacientes pesados antes. ¿200 kilogramos? No hay problema. Probablemente los vea una vez cada 2 meses, tal vez más. ¿300 kilogramos? He visto algunos. Tal vez media docena en los años. ¿400 kilogramos? 2 veces en 10 años. Esta era la más pesada. Trato de mantenerme imparcial cuando se trata de mis pacientes. Llevo 10 años siendo enfermero y lo último que necesito hacer es juzgar a alguien antes de verlo. Bueno, trataba de no juzgar en este caso. Seguí leyendo el informe y revisando los signos vitales de esta mujer que habían tomado los paramédicos que atendieron la llamada. Estaba mal. No voy a entrar en detalles, pero no estaba bien, y su peso extremo hacía que las cosas fueran casi inmanejables. Continué leyendo el informe y llegué a la parte que me hizo hundir el corazón. Afirma que recientemente perdió a un hijo. Esto puede significar muchas cosas, pero en este caso vi que el hijo era su hija de 2 años. Yo también tengo una niña de 2 años, y no puedo imaginar perder a mi hija. Traté de ver si había más información sobre cómo había muerto su hija, cáncer, enfermedad, algún defecto de nacimiento, y no encontré nada más.
Bueno, ella estaría aquí un buen rato, según su condición, así que pensé que ya averiguaría más luego. Ella llegó y tuvimos que usar la cama hospitalaria más reforzada para llevarla. La llenaba completamente y parte de ella colgaba por los lados y por el frente. Era impresionante lo grande que era. Se expandía tanto mientras yacía que casi caía de sí misma si la cama se movía demasiado rápido. Se necesitaban 4 personas para empujar la cama. Soy un enfermero hombre, a veces recibo algunas críticas por eso, pero me funciona, y fue así como conocí a mi esposa. Yo era el único hombre empujando, y se sentía como si estuviera ayudando a varias personas a empujar un sedán de tamaño mediano averiado fuera de la carretera. Fue difícil, y aún nos quedaba un buen tramo antes de llegar a su habitación. Mentalmente podía darme cuenta de que no estaba completamente consciente. Tenía un testamento vital, pero básicamente decía que debíamos hacer todo lo posible por mantenerla con vida. Muchas personas en condiciones especialmente malas piden no ser salvadas en situaciones de riesgo mortal. Vi a un hombre con diabetes que había perdido ambas piernas y parte de un brazo debido a la enfermedad firmar una orden de no reanimación a los 36 años y morir menos de una hora después. Esta señora estaba llorando por el dolor en la espalda y debajo del brazo. Yo, y varios otros, pensábamos que podría ser un infarto al principio, pero al conectarla al electrocardiograma descubrimos que su corazón estaba, relativamente, en buen estado. No era algo que quisiera que estuviera bombeando sangre en mi cuerpo, pero ciertamente estaba en mejor estado de lo que esperaba. Luego comenzó a sollozar por su pequeña. No pude evitar sentirme triste en ese momento. No vi una fecha de la muerte de la niña, así que podría haber sido muy reciente. Finalmente logramos sedarla, aunque usando una cantidad que habría hecho que cualquier otra persona dejara de respirar, y comenzamos a tratarla por una infección. La trajeron por una úlcera en su pierna que se había gangrenado y se veía tan mal como era. Probablemente perdería la pierna, pero no era mi decisión. Su esposo había estado fuera de la ciudad durante 5 semanas, según lo que dijo el único familiar cercano, el hermano menor de nuestra paciente, con quien hablamos brevemente. Eso fue todo lo que pudimos obtener de él. No sabía mucho sobre su hermana mayor, la mujer grande en cuestión, y no había estado mucho involucrado en su vida después de que ella se fuera de casa. Solo tenía 32 años, lo que hacía que fuera aún más difícil de ver. El cirujano regresó y comenzó a limpiar la infección mientras yo proporcionaba la asistencia que podía. Todo había ido normalmente hasta ese momento. De repente, su escalpelo entró en una parte más blanda del tejido y explotó un gran absceso que había estado gestándose sin ser visto debajo de su piel. El líquido que salió olía a muerte, y siguió saliendo. Finalmente vimos que la infección en su pierna estaba vinculada a una infección más grande en su abdomen. Nunca había visto algo así, ni lo he vuelto a ver desde entonces. Era una infección masiva, y eso significaba un largo periodo de recuperación para una persona sana, y esta mujer no era el ejemplo de la salud. Mientras el cirujano drenaba más pus, comenzó a encontrar trozos de tejido. Esto significaba que estaba más adentro de su abdomen de lo que esperábamos. En ese momento ya habíamos estado trabajando en ella durante varias horas y el olor era abrumador. No lo había notado antes, pero ella había estado usando un perfume muy fuerte, mezclando ese olor con el de la pus, y el tejido resultó en un olor aún más grotesco que ni siquiera el concentrado de menta en nuestras máscaras podía contrarrestar. Finalmente, la paciente comenzó a convulsionar contra el respirador. Esto pasa. No es bueno, pero no es lo peor que podría pasar. Pero, cuando lo hizo, comenzó a recuperar la conciencia a pesar de la cantidad de sedante que le habíamos administrado, suficiente como para dar resaca a un elefante macho. Intentó sentarse, pero solo logró moverse un poco en la cama. Era demasiado grande para moverse por sí misma, pero aún intentaba hacerlo. El cirujano tuvo que apartarse un poco. No quería que se moviera hacia la cuchilla y se lastimara más, además, la pus comenzaba a salir más rápido ahora que ella se movía, así que permitió que lo que pudiera drenar lo hiciera. Empezamos a ver más sangre salir de la abertura del absceso mientras el anestesiólogo trataba de controlarla, y finalmente, para nuestro horror, vimos aparecer un pequeño hueso. El cirujano, por primera vez que recuerde, se mostró visiblemente alterado y dio un paso atrás, casi hasta la pared.
Este era el mismo hombre que había reorganizado los órganos internos de un hombre después de un horrible accidente de tráfico, cuando ningún otro cirujano se acercaba a él porque estaba demasiado grave. Este era el hombre que había atendido a víctimas de artefactos explosivos improvisados, en Irak y Afganistán antes de llegar al hospital. Verlo alterado me hizo preocuparme. Nuestra paciente finalmente se calmó y volvió a caer bajo sedación, y el doctor dio un paso tentativo hacia la abertura. Dejó el hueso en el suelo y comenzó a explorar más y más la herida, abriéndola más con cada movimiento. Más sangre y tejido empezaron a fluir, pero afortunadamente no apareció más hueso esta vez. ¿Se habrá fracturado una costilla? No parecía una costilla. ¿Podría ser un trozo de hueso roto? Varias cosas empezaron a suceder al mismo tiempo. El esposo de la paciente llamó y exigió hablar con el cirujano. Al parecer, acababa de enterarse de que su esposa estaba ingresando en el hospital y ya estaba viajando de regreso a casa debido a la pérdida de su hija. Estaría allí pronto. De repente, alguien mencionó algo sobre la niña. El padre estaba buscando a su hija y quería saber quién tenía a la niña pequeña. Respondí diciendo que el informe indicaba que ella acababa de perder a su hija. Interpreté esto como que la niña había muerto de alguna manera. Nadie podía averiguar cómo, y nadie iba a contarle al padre esa información sin saber más. ¿Cómo podía haberse quedado fuera de esa información? La paciente decidió que este momento de calma sería el momento perfecto para nuevamente convulsionar contra el respirador. Cómo seguía haciéndolo con todos los diversos medicamentos en su sistema es algo que aún me desconcierta, pero de repente se sentó, nuevamente no sé cómo, y levantó uno de sus enormes pliegues en el aire. Bueno, intentó levantarlo. Su pliegue aparentemente había causado una úlcera o una serie de úlceras que se habían curado al unirse a otras úlceras abiertas. Las úlceras básicamente crearon una bolsa y eventualmente también la sellaron. El cirujano aún intentaba atacar la infección cuando de repente se encontró con algo duro, pude ver cómo su escalpelo no penetró lo que parecía carne, y dio un paso atrás nuevamente. Esta vez, pálido como una hoja. Luego vio lo que estaba pasando y realmente vomitó. Salió corriendo de la sala. Miré más de cerca y vi que había encontrado otro hueso, uno que no debería estar allí. La paciente comenzó a llorar fuerte. El anestesiólogo estaba a punto de rendirse, ya que nada de lo que hacía podía mantenerla tranquila sin matarla, cuando la paciente de repente dejó de llorar y dijo muy en silencio: "La encontré". Todos básicamente se quedaron allí durante unos segundos en un silencio atónito hasta que un hombre irrumpió repentinamente en la sala de operaciones y le gritó a la mujer: "¿Dónde está Maggie? ¿Qué le hiciste a ella?". Luego fue rápidamente detenido por nuestros guardias de seguridad, ya que había noqueado a una enfermera para entrar en la sala de operaciones. Comenzó a balbucear sobre la última vez que habló con su esposa y su hija al mismo tiempo, casi 5 semanas antes, justo después de que se fuera de viaje de negocios. Nos dimos cuenta de que este era su esposo. Mi cerebro comenzó a juntar las piezas antes de que pudiera comprender realmente la situación que se desarrollaba a mi alrededor, y al principio me negué a aceptarlo. El olor en la sala comenzó a empeorar a medida que la paciente continuaba abriendo su pliegue y forzaba más y más líquido por la abertura que el cirujano había creado. Finalmente, parecía que no podía hacerlo más, cuando escuché el sonido más desgarrador y nauseabundo. El inconfundible sonido de la carne humana desgarrándose. Tuve que salir de la sala. Fue demasiado para mí. Salí donde estaba el doctor y él parecía en shock. Tenía la mirada perdida, y estaba apoyado en una pared tosiendo y vomitando periódicamente en el bote de basura debajo de él. Estaba bastante seguro de lo que estaba sucediendo, pero quería escucharlo de él también, algún tipo de confirmación espantosa. Simplemente me hizo un gesto con la mano y negó con la cabeza mientras se inclinaba más hacia el bote de basura y vomitaba lo que quedaba en su estómago. Encontré al esposo esposado a una silla, la cual estaba asegurada al suelo, esperando cerca. Era generalmente donde se sentaban los reclusos si su familia inmediata estaba pasando por un procedimiento de alto riesgo, o donde se sentaban los pacientes y visitantes desobedientes mientras esperábamos mejores acomodos para ellos. Estaba sollozando. Me miró y me reconoció como una de las personas de la sala de operaciones.
Ella seguía amamantándola, sé que 2 años ya es un poco grande para eso, pero nuestra hija tenía problemas digestivos, y no podía manejar mucha comida, no como su mamá. Yo había organizado todo para que ella pudiera cuidar a la bebé. Hice poleas, organicé para que alguien la vigilara y puse un teléfono para poder verlas a ambas con mis propios ojos. Después de unos pocos días, mi esposa comenzó a rechazar la ayuda porque decía que no la necesitaba. Las llamadas dejaron de llegar tan seguido y solo era mi esposa. Yo sabía que algo no estaba bien, pero siempre era después de la hora de dormir de nuestra hija, así que no sabía qué. A ella le encantaba subirse a mamá, le encantaba trepar, se había quedado atascada antes, pero siempre salía, supongo que esta vez tal vez se quedó dormida. Sollozó mientras un oficial de policía entraba por la puerta y comenzaba a quitarle las esposas para llevarlo hacia un coche. Corrí de vuelta a la sala de operaciones. Esto no podía estar pasando. El cirujano aún no había regresado y se había llamado a otro, pero nadie se acercaba a la paciente. Incluso el anestesiólogo había dejado de intentar ponerla nuevamente bajo. Ella sonreía con una sonrisa que habría hecho que el gato de Cheshire se sintiera celoso, y sostenía algo pequeño en sus brazos mientras lo mecía de un lado a otro. Murmuraba algo muy suavemente por lo bajo. Me acerqué un poco más para intentar entender qué decía. Probablemente debería haberme quedado atrás. Mami te tiene. Mami no te va a perder otra vez. Te han encontrado y mami está tan feliz. Mami no quiso hacerte daño. Mami te quiere. Todavía no podía ver lo que sostenía, aunque lo sabía. Sabía en lo profundo lo que era. Solo esperaba estar equivocado. Me acerqué otro paso y algunas de las personas que observaban la situación intentaron advertirme, pero ya era demasiado tarde. La paciente se inclinó hacia mí y balanceó uno de sus enormes brazos hacia mí en un intento de darme una bofetada con la mano abierta. Afortunadamente, tengo un tiempo de reacción bastante rápido y pude moverme a un lado, aunque sentí el viento que su mano generó sobre mi rostro. Sin embargo, pude oler el aire que produjo y no era nada agradable. Entonces lo vi. Con su brazo fuera del camino, pude ver a una pequeña niña ennegrecida y en descomposición. Estaba cuidadosamente colocada bajo el brazo y presionada fuertemente contra el pecho de esta mujer. Ella la estaba alimentando. Finalmente, el anestesiólogo volvió a la realidad y, en contra de todo protocolo médico, lo vi inyectar otro golo de sedante en la paciente. Ella comenzó a reducir sus movimientos. Podía ver cómo sus ojos luchaban por mantenerse abiertos, y finalmente su cabeza cayó hacia adelante y se dejó ir. Su brazo se deslizó lentamente revelando al niño fallecido, quien, incluso en la muerte, parecía aferrarse a su madre. Cuando nos acercamos para comenzar a tratar a la mujer nuevamente y reevaluar la situación, ella abrió los ojos una última vez y murmuró algo muy suavemente. No pude entenderlo al principio, pero finalmente me di cuenta de que estaba diciendo una oración. No soy católico, pero tengo familia que lo es y pensé que la reconocía como una variación de una oración a San Antonio, patrono de los perdidos. San Antonio, por favor ven. Algo se ha perdido y no puede ser encontrado. Suspiró y casi perdió la conciencia nuevamente, pero logró continuar. San Antonio, la he encontrado a tiempo. Ella estuvo perdida, pero ahora es mía.